de la Adjuntía para la Prevención de los Conflictos Sociales, una suerte de mapeo y de monitoreo de cómo ha sido la situación de conflicto y violencia en nuestro país respecto a las movilizaciones sociales que habían sido pactadas para el día de hoy. Siempre la Defensoría, con su mirada además nacional, tiene muy buena información y hace un seguimiento muy exhaustivo de lo que ocurre en el país. Rolando Luque es el adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo y está con nosotros justamente para conversar esta noche aquí en Rimachi. ¿Cómo está, señor Luque? Bienvenido, siempre es un gusto conversar con usted. Buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarlo, Carlos. Señor Luque, desde la Adjuntía para la Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es la primera lectura que tienen de lo ocurrido el día de hoy? Bueno, afortunadamente ha sido una jornada sin muertos y heridos. Y eso, para empezar, ya es una muy buena noticia. Pero han habido, de todas maneras, bloqueos de vías, por lo menos en 35 puntos, según información oficial de Sutran. Y también hemos tenido en 36 provincias movilizaciones, paralizaciones, bloqueos de carreteras, lo que representa el total de provincias el 18.4% a nivel nacional. De manera que ha sido una jornada en la que ha quedado claro que es posible expresar insatisfacción, descontento, malestar por vías pacíficas y también una respuesta de parte de la policía mucho más prudente. Han habido, sin embargo, algunos pequeños enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto de Arequipa, por ejemplo. En el caso de Ilave, en Puno, se ha quemado una garita de peaje, y en Lima también, en algunas calles, han habido algunos roces, enfrentamientos con la Policía Nacional, y se han utilizado armas no letales como bombas lacrimógenas. Pero más allá de eso, quizá lo más sensible sea el bloqueo de las vías, porque tiene unas consecuencias muy serias en términos personales y en términos económicos también. Señor Luque, creo que ha sido muy importante y muy interesante el llamado que ha hecho la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, de invocar a la ciudadanía para que no asuma la violencia como una forma de protesta, pero al mismo tiempo la defensora le ha pedido a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que ejerza la autoridad, cito textualmente, teniendo en cuenta su reglamento y la Constitución. Cuando la Defensoría le dice a la Policía y a las Fuerzas Armadas actúen de acuerdo a ley, ¿les está diciendo no actúen como actuaron semanas atrás? Yo creo que puede sacarse esa conclusión porque todos hemos podido asistir en días anteriores a una actuación bastante cuestionable de parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en relación específicamente al uso de la fuerza. Desde luego, la Policía Nacional tiene la obligación constitucional de reponer el orden público y debe además realizarlo prescindiendo de cualquier otra intervención. Debe hacerlo de manera exclusiva. Sin embargo, pudimos observar en el caso de Huamanga, por ejemplo, a soldados de las Fuerzas Armadas con un entrenamiento completamente distinto al de la policía, caminando por las calles y utilizando armas largas. Esa forma de intervención, esa forma de entender el restablecimiento del orden público es algo que la Defensoría del Pueblo no comparte. Y por eso las declaraciones tan precisas y ajustadas a ley de parte de la Defensora del Pueblo. Usted es un experto en el tema de los conflictos sociales, señor Luque. Lleva muchos años monitoreando y entendiendo los conflictos en nuestro país. Yo quería preguntarle cómo se resuelve un conflicto como este cuando la lógica de muchos de quienes están movilizados y en la protesta plantea necesidades o ítems que no se pueden cumplir. Por ejemplo, el cierre del Congreso o la liberación de Pedro Castillo, digamos. El Estado de Derecho no puede cumplir con esos pedidos. Claro, hay que distinguir entre un conflicto de la naturaleza de este, que es básicamente político, con una agenda, con motivaciones y objetivos políticos, ¿no? Para darles también una ubicación
Es decir, estos son problemas que tienen que discutirse en el Congreso de la República, en el Poder Ejecutivo, en conversaciones con las organizaciones sociales. Tiene que haber un nivel de apertura lo más amplio posible a escuchar a la población, porque más allá de los actos violentos y muy serios que han ocurrido en días anteriores, hay un sector muy amplio de la población que está efectivamente descontento con la forma como está funcionando el sistema democrático, los enfrentamientos continuos que hay entre los poderes públicos y la degradación que hemos experimentado en la eficiencia y en el manejo de las políticas públicas y de la gestión pública. En consecuencia, eso es lo que hay que escuchar para darle en principio a este conflicto una salida política y a los 221 conflictos sociales con agendas propias, locales, que tienen que ver con derechos no atendidos, con expectativas económicas, etcétera. Eso también debe seguir su curso. Y en relación a lo que usted señalaba, esta agenda, efectivamente, varios de estos puntos colisionan directamente con el marco constitucional y legal. Cuando se dice, por ejemplo, cierre del Congreso, ¿a qué se están refiriendo? Porque solo hay un procedimiento para cerrar el Congreso de la República, que es cuando se rehúsa la confianza a 2 gabinetes ministeriales sucesivamente. Entonces, el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso de la República y llamar a nuevas elecciones. Pero en este caso, cuando se dice cierre del Congreso, ¿qué quiere decir? Que están pidiendo que se interrumpa nuevamente el orden constitucional para licenciar este Congreso y enviar a los congresistas a sus casas. Eso no es viable constitucionalmente. De manera que hay que entender quizá esta expresión de cierre del Congreso como más bien una manifestación de repudio a una institución que con el tiempo ha venido progresivamente perdiendo legitimidad. En relación a los hechos de violencia que vivimos entre el 8 y el 21 de diciembre, hace algunas semanas atrás, sectores, sobre todo de la prensa concentrada, señalaron que detrás de las movilizaciones habían asusadores y que muchos de estos asusadores venían del espacio político, incluso del espacio congresal. Ustedes, que en la Defensoría del Pueblo tienen toda una red que les permite mirar con detalle el país, ¿han percibido la existencia de estos asusadores? ¿Es real la presencia de grupos políticos que están atizando el avispero? Bueno, siendo una agenda típicamente política la de este conflicto, no puede resultar extraño que hayan actores políticos que estén convencidos de que estas son las demandas y los puntos que hay que plantear para tratarlos con el Poder Ejecutivo. Pero de ahí a hablar de asusadores, hablar de actores violentistas, eso no corresponde propiamente a la Defensoría del Pueblo. Allí debe haber un trabajo del Servicio de Inteligencia, un trabajo de la policía, un trabajo de los fiscales, para identificar a quienes están transgrediendo la ley, estimulando actos de violencia y ponerlos en manos de la justicia. La Defensora del Pueblo, en la lógica de la salida a este conflicto, ha usado una frase que a mí me parece válida, y es una salida de amplio consenso. Pero también le dice al Gobierno Central y al Congreso, son ustedes los llamados a proponer esa salida de amplio consenso. ¿Podemos esperar que eso ocurra pronto? ¿Siente usted que podemos encontrar en el breve plazo una salida en esa lógica? Bueno, en relación al tema del adelanto de elecciones, creo que hay un consenso bastante amplio. Quizá una discrepancia en relación al plazo, pero ya hay un proyecto de ley que está corriendo en el Congreso de la República y probablemente sea aprobado en una segunda legislatura. Dicho esto, habría que ver también si es que esa fórmula, con el plazo establecido de abril del 2024, satisface a los sectores sociales movilizados, porque aquí es bien delicado el asunto. Hay que combinar, por un lado, la preocupación por la tranquilidad social que debe vivir el país, teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Tenemos 2 millones de pobres nuevos que nos ha dejado la pandemia. Hay crisis alimentaria, crisis energética. Tenemos problemas de derrame de petróleo en Cuninico, en Ventanilla. Temas urgentes de atención en salud, en educación, en agua, en saneamiento, etcétera. De manera que hay una agenda muy grande
que el país a la que el país debe volver y a lo que las autoridades deben volver ahora que se inician además gobiernos regionales y locales Claro. nuevos. De manera que entonces, si esto está caminando en el Congreso de la República, habría que justamente combinar esa tranquilidad social necesaria con aspectos también técnicos sobre la organización en un plazo prudencial de una elección general que tiene su complejidad y además aspirar a ciertas reformas mínimas que nos permitan dar un paso adelante en la calidad de la democracia y en la calidad de la política. Lo conversábamos hace un instante con el gobernador regional de Ayacucho, el señor Oscorima, y yo le planteaba lo siguiente: buena parte de los sectores movilizados corresponden a poblaciones rurales pobres o muy pobres, lo más pauperizado probablemente de nuestro país, expresándose de esa manera en las calles. Yo quería preguntarle si sus demandas y sus necesidades de tantísimos años se han comido de alguna manera a la demanda política. Bueno, yo creo que hemos vivido años de una relativa prosperidad, sin embargo, con algunas fallas en el funcionamiento mismo del mercado y sobre todo de la institucionalidad. Es decir, hay un crecimiento, y eso no lo puede negar nadie, de la informalidad. La pandemia ha incrementado incluso las cifras de trabajadores informales, que son trabajadores sin derechos. Entonces, ese crecimiento que deja a un sector de la población carente de derechos fundamentales debe ser necesariamente corregido. Y además, esta atención que hemos prestado únicamente a las reformas económicas, al crecimiento económico, al PBI, descuidando lo fundamental, que es la armazón constitucional en la que se sostiene cualquier modelo económico. Allí experimentamos más bien un estancamiento de la democracia, un debilitamiento de las instituciones, y esta crisis no es una crisis que empieza con el expresidente Castillo, es una crisis que tiene algunos años más hacia atrás. Y por consiguiente, creo que estamos a tiempo de recolocar las prioridades del país. Y una de esas prioridades es abocarnos a las reformas políticas para mejorar la institucionalidad en nuestro país. Así es, y que esto redunde en la calidad de vida de miles y millones de peruanos que aspiran a que eso ocurra. Señor Luque, fíjense que hemos hablado del Congreso, hemos hablado del Ejecutivo, pero me preguntaba también si en esta lógica de los conflictos sociales los gobernadores regionales no están en capacidad de ofrecer algo más para poder atemperar, ¿no es cierto?, la calentura de las aguas y de la situación que se está viviendo. ¿Coincide usted conmigo en que pueden cumplir un rol mucho más importante que el actual o han llegado a su límite? No, bueno, siempre es posible tener mejoras. Está en cuestión también el proceso de descentralización en el país. Creo que cuando se renuevan autoridades siempre hay una cierta esperanza en la población de que la capacidad de gestión pública pueda mejorar, de que la eficiencia y además la honestidad que deben mostrar las autoridades puedan ser factores que cambien el curso de las cosas en las regiones de nuestro país. Y también es muy importante que en relación a los conflictos sociales, los gobiernos regionales puedan volver a procurar instalar unidades de prevención de conflictos sociales. Buen punto. Como hace algunos años logramos desde la Defensoría del Pueblo persuadir a los gobernadores regionales de crear estas unidades y lo logramos en 14 regiones. Después se fueron desmontando, lamentablemente, pero hay alrededor de un 30-35% de los conflictos que corresponden a gobiernos regionales y locales. Y los otros conflictos que son de dimensión nacional ocurren en las jurisdicciones de los gobernadores regionales, por lo que no pueden ponerse de perfil en ningún caso. Los gobernadores pueden aportar análisis porque tienen un conocimiento mucho más cercano de las realidades de su región y de sus localidades,
pueden aportar también contactos con los dirigentes, con las organizaciones sociales, servir de puente entre el gobierno nacional y la sociedad. Es decir, hay una contribución muy importante que ellos podrían realizar. De manera que nuestra invocación es a retomar esos proyectos de creación de unidades de gestión de conflictos. Finalmente, una pregunta de más largo aliento. Reconociendo el trabajo de la Policía Nacional y el sacrificio de hombres y mujeres que componen la institución policial, ¿no cree usted que quizás valga la pena para el futuro pensar en que todo el área de la policía dedicada al tema de los conflictos sociales podría pasar, no sé si por una reevaluación, pero por un mirar los conflictos sociales de otra manera, sin un espíritu tan castrense, con una lógica de contención más que de represión? Creo que el mundo ha evolucionado y seguramente hay policías en el mundo con una gran experiencia en manejo de conflictos que no terminan con los resultados que terminan nuestros conflictos sociales en términos de personas heridas y muertas. Sí, y yo creo que la Policía Nacional debe nuevamente tener entre sus prioridades de formación, tanto en los niveles de suboficiales como de oficiales, el tema de uso de la fuerza. Es fundamental que estén adecuadamente capacitados para esta tarea. De hecho, existen unidades especializadas de control de multitudes que pueden realizar un buen trabajo, pero no siempre tienen el número suficiente, ni tampoco tienen las armas no letales suficientes para hacer una intervención limpia en el terreno. Pero yo creo que ese es un tema efectivamente que debe formar parte de la renovación de la Policía Nacional en los siguientes años. Correcto. Y eso significa presupuesto para la policía, preparación, mejores profesores, mejores escuelas para que tengamos una policía mejor. Gracias, señor Luque. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Encantado. Hasta luego. Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo, nos daba sus impresiones en relación a este tema. ¿Qué les parece si hacemos